La versión 1.8 de Infinity Nikki nos ha traído un minijuego muy original y divertido, que basa su jugabilidad en el nostálgico desplazamiento lateral. Y como sabemos que puede resultar un poco complicado adaptarse a esta nueva mecánica de juego, aquí os dejamos la guía definitiva de coleccionables de los 4 niveles de este minijuego. El primer nivel es Retiro en la ladera. Se ubica en la zona norte de la orilla de la tinta y esta es la combinación de pergaminos que tenemos que hacer para entrar al nivel. Comenzamos avanzando por el único camino que hay. Saltamos sobre el tejado de la casa ayudándonos de una sombrilla. Pintamos las cometas para atravesar el río y llegamos a otra casa donde encontramos al primer grupo de gatos. Saltamos sobre el tejado de la misma casa y cruzamos el portal para llegar a la siguiente zona. Seguimos adelante, saltamos sobre una roca flotante y pintamos la cometa para subirnos y así descender hacia un río, que superamos flotando hasta llegar al lugar donde hallamos al segundo grupo de gatos. Cruzamos de nuevo el río saltando sobre las hojas de loto hasta llegar a una sombrilla en la que nos subimos para atravesar una casa y llegar a un puente donde nos espera el pez de este nivel. Avanzamos cruzando varios puentes hasta llegar a 3 sombrillas que nos sirven para alcanzar una plataforma con bastante altura. Desde ahí pintamos 2 cometas, purificamos un oscuro retoño y subimos a una plataforma de madera donde conseguimos al tercer grupo de gatos. Volvemos sobre nuestros pasos, pero esta vez cruzamos el portal que nos lleva a la tercera zona. Nada más entrar veremos al cuarto y último grupo de gatos de este nivel. Cruzamos la zona acuática, saltamos sobre las hojas de loto y la sombrilla para pasar por encima de la casa y llegar al último portal que nos llevará a la salida. Ahora, un ave nos dará una recompensa por completar el primer nivel, que se suma así a los coleccionables que hemos reunido. El segundo nivel es Hondonada entre nubes. Se ubica en la zona norte del verdibosque de bambú y esta es la primera combinación de pergaminos que tenemos que hacer antes de entrar al nivel. Comenzamos cayendo bajo las rocas flotantes donde purificamos a 2 oscurretoños y encontramos al primer grupo de gatos. Avanzamos subiendo por la sombrilla de la derecha, saltamos sobre una roca flotante y por otra sombrilla que nos lleva a un lugar más alto. Cuando nos encontramos con más rocas flotantes, volvemos a bajar y hallamos al segundo grupo de gatos. Ahora usamos varias sombrillas y cometas para elevarnos al siguiente lugar y cruzar el portal que nos lleva a la siguiente zona. Seguimos subiendo gracias a las rocas, a la sombrilla y a la cometa. Purificamos 2 oscurretoños, volvemos a caer bajo las rocas flotantes y en vez de cruzar el portal, pintamos una cometa en la que nos subimos para alcanzar al tercer grupo de gatos. Pintamos un orbe para elevar la posición de las rocas y poder llegar al portal que nos lleva a la siguiente zona. Saltamos sobre el tejado de la casa, ayudándonos de una sombrilla, purificamos a un oscurretoño y nos subimos a otra sombrilla para alcanzar una plataforma de madera. Allí pintamos varias cometas que usamos como plataformas y otra más que nos lleva a la plataforma de madera más alta para ver al cuarto y último grupo de gatos de este nivel. Volvemos a donde estaba la cometa que hemos usado anteriormente y cruzamos el portal para llegar a la siguiente zona. Derrotamos a 2 oscurretoños y nos cruzamos con el pez de este nivel. Ahora salimos del nivel para cambiar la altura del tercer pergamino. De esta forma conseguiremos que coincida con el camino que nos permite acceder al portal que nos lleva a la salida de este nivel. Como dato curioso, si juegas en cooperativo, puedes quedarte dentro del nivel mientras tu amistad reorganiza los pergaminos desde fuera. Así solo tendrías que retroceder al segundo pergamino, esperar el resultado y entrar directamente en la nueva zona. Desde este nuevo lugar, solo tienes que cruzar el puente, subirte al tejado de cañas, saltar sobre una roca y el tejado de la casa, purificar un orbe para desplazar las rocas flotantes y así poder subir al lugar donde te espera el portal de la salida. Ahora te encontrarás en un lugar muy alto con un ave que hablará contigo y te recompensará por completar el segundo nivel.
El tercer nivel es Arroyo Serpenteante. Se ubica en la zona sur del estanque de tinta y esta es la primera combinación de pergaminos que tenemos que hacer antes de entrar al nivel. Comenzamos avanzando hasta llegar a una sombrilla con la que subiremos por una roca flotante, otra sombrilla más y otra roca que nos permitirá subir al tejado en el que hay un cometa que nos lleva al portal hacia la siguiente zona. Vencemos a 2 oscurretoños y encontramos al primer grupo de gatos. Avanzamos hasta una cometa que nos subirá muy alto. Pintamos un orbe para usar las rocas como escalera y utilizamos las 2 cometas siguientes para así alcanzar el portal que nos llevará a una nueva zona. Seguimos adelante hasta llegar a un puente roto por el que nos tiramos para hallar al segundo grupo de gatos. Nos subimos por las 2 sombrillas y por 3 cometas para poder seguir avanzando hasta otra sombrilla más que nos lleva a un camino con el portal de la siguiente zona. Estamos en un lugar con mucha altura y toca saltar sobre 5 sombrillas estáticas y sobre una sexta que nos eleva al lugar donde nos espera el pez de este nivel. Ahora tenemos que salir del nivel para poder reorganizar los pergaminos de tal manera que el primer pergamino sea colocado en la posición del que antes era el tercero, para cambiar un camino en forma de S por otro igual pero que contiene un grupo de gatos más. Volvemos a entrar, pero esta vez no nos subimos en la sombrilla, sino que seguimos avanzando y purificando a un oscurretoño. Saltamos sobre las hojas de loto recién pintadas y cruzando un puente que tiene un portal hacia la siguiente zona. Llegamos a una casa con 2 oscurretoños que vencemos. Subimos a una sombrilla que nos eleva hacia otros 2 oscurretoños y a otra casa con otro enemigo que al derrotarlo podemos bajar y conseguir bajo unas rocas flotantes al tercer grupo de gatos. Seguimos y pintamos un orbe en la lejanía que desplaza unas rocas para poder atravesar el barranco, ya que al otro lado hay un portal para llegar a la siguiente zona. Pintamos una cometa, saltamos sobre la plataforma, pintamos un orbe, saltamos sobre 3 rocas, llegamos a un puente, saltamos sobre varias hojas de loto y avanzamos por otro puente hasta llegar a una zona bajo un tejado en la que vemos al cuarto grupo de gatos. Usamos las sombrillas para subir a este mismo tejado y cruzamos el portal para llegar a la siguiente zona. Damos unos cuantos saltos, vencemos a varios oscurretoños y subimos sobre 2 sombrillas, cruzando así el puente roto para descubrir al quinto y último grupo de gatos. Subimos por las 2 cometas y llegamos a la siguiente zona. Cruzamos el puente saltando. Pasamos de largo la casa, atravesamos las rocas, subimos por 4 sombrillas, purificamos al oscurretoño y usamos todas las cometas y las sombrillas para cruzar el portal de la última zona. Aquí usamos la otra cometa para ahorrarnos el combate. Subimos por varias rocas flotantes y llegamos por fin al portal de la salida. No olvides hablar con el ave que te recompensará por completar el tercer nivel. El cuarto nivel es Cascada en la Cima. Se ubica en la pequeña isla de la orilla Campo Salvaje y esta es la única combinación de pergaminos que tenemos que hacer antes de entrar al nivel. Comenzamos subiendo en varias cometas que nos llevan directamente a cruzar por el portal hacia la siguiente zona. Con solo avanzar un poco encontramos al primer grupo de gatos. Saltamos sobre una roca y atravesamos el hueco. Purificamos a 3 oscurretoños y hallamos al segundo grupo de gatos. Volvemos por donde comenzamos el nivel, pero esta vez vamos por la izquierda, saltando hasta llegar al portal hacia la siguiente zona. Nos colocamos en la primera roca flotante, pintamos el orbe y así alcanzamos a subir en la roca y luego de pintar otro orbe conseguimos la altura suficiente para llegar a un lugar con un oscurretoño. Avanzamos y al caer conseguimos al tercer grupo de gatos. Subimos por las sombrillas para alcanzar el tejado, donde hay una cometa y una sombrilla que nos sirve para alcanzar un lugar más alto. Subimos sobre otra sombrilla y vencemos a 2 oscurretoños que custodian el portal que nos lleva a la siguiente zona. Pintamos la cometa, nos subimos en ella y rápidamente pintamos también el orbe que colocará las rocas flotantes a modo de escalera. Cuando llegamos arriba, vemos al cuarto grupo de gatos. Nos tiramos al vacío, purificamos a los oscurretoños y avanzamos con todo lo que nos encontramos: sombrillas, cometas y rocas flotantes. Pero antes de irnos demasiado lejos, nos tiramos para descubrir al quinto grupo de gatos. Ahora sí, nos subimos a la sombrilla y atravesamos el portal. Cruzamos el barranco y pintamos el orbe que mueve las rocas para que podamos subirnos en ellas.
En cuanto avanzamos y vemos otro grupo de rocas, nos dejamos caer porque un poco más abajo nos espera el pez de este nivel. Ahora nos subimos por 3 sombrillas, pintamos el orbe y esperamos a que el efecto desaparezca mientras estamos subidos en la roca para elevarnos y alcanzar un nuevo lugar. Saltamos sobre las cometas y avanzamos por el portal hacia la siguiente zona. Pintamos otro orbe y avanzamos cruzando rocas flotantes, varias cometas y una sombrilla hasta llegar de una vez por todas al sexto y último grupo de gatos. Subimos por la cometa, atravesamos el barranco y pintamos el orbe para alcanzar otra cometa que pondrá a prueba nuestros reflejos. Subimos por otras 4 sombrillas más y damos unos cuantos saltos hasta llegar al portal que nos lleva a la última zona de todas. Luchamos contra los oscurretoños con las últimas fuerzas que nos quedan y es bastante difícil de creer, pero sí, llegamos y cruzamos el portal de salida. No olvides hablar por última vez con el ave de las recompensas y antes de irte, disfruta de algunos momentos graciosos y algo surrealistas que nos ocurrieron mientras hacíamos esta guía. Y después de todo esto, solo nos queda decirte que muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí. Si te ha servido este vídeo, dale a me gusta, síguenos o suscríbete. Y también coméntanos si te lo has pasado bien jugando a este minijuego. Para nosotros, sin duda, ha sido el minijuego cooperativo de Infinity Nikki que más hemos disfrutado hasta ahora. Y ahora sí que sí, nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta el infinito y más allá.